A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Con el himno de Aleluya vamos a estar compartiendo este mensaje con esta consigna: ¿en qué lengua nos habla el Señor cuando se manifiesta a sus elegidos? Hay dos respuestas, pero vamos a empezar con la primera, porque va a llevarnos a una enseñanza espiritual para que puedan entender muchas preguntas que me hicieron. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 26, versículo 14 al 15. Le dice el apóstol Pablo a este rey: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿En qué lengua, hermanos? En lengua hebrea. Hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dije, signo de pregunta, dice Saulo, que es Pablo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, porque le habló en lengua hebrea. Pero en el griego dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es palabra de nuestro Señor y Salvador, y como siempre, por supuesto, estamos agradecidos y damos glorias a esas palabras. Amén, queridos hermanos. Amén. Muy bien. Este lo vamos un poquito menos a este. Entonces, ¿qué estamos viendo, queridos hermanos? Estamos observando acá claramente este texto bíblico que el Señor nos dice a través de la Sagrada Escritura. Acá lo vemos al apóstol Pablo, queridos hermanos. El apóstol Pablo está siendo enjuiciado, ¿verdad? El apóstol Pablo está haciendo una confirmación de algo que a él le había acontecido en Hechos capítulo 9. ¿Sí? Acá ya estamos, Hechos tiene hasta 28 capítulos, pero ya estamos en el capítulo 26. O sea que el apóstol Pablo ya había trabajado bastante para nuestro Señor y Salvador. Y él hay un rey llamado Agripa. Entonces Pablo quiere hablar por sí mismo como abogado, como todo, para dar una explicación de por qué él estaba siendo enjuiciado. Entonces él empieza en los primeros versículos a hacer su defensa, el apóstol Pablo. Y en lo que va haciendo la defensa, le va explicando y le está haciendo notar que Pablo antes era Saulo, pero que le había pasado algo. Él era un hombre que perseguía a la iglesia, a los cristianos, los perseguía para encarcelarlos. Entonces acá, en Hechos 26, 14 al 15, es algo que aconteció en Hechos capítulo 9. Para ponerlos, yo lo voy poniendo en orden cronológica, espiritualmente,
Porque muchas personas que escuchan por primera vez no saben estas cosas, pero hay gente que está acostumbrada. Pero siempre hay algo nuevo por aprender. Amén. Entonces vemos que él le dice, y habiendo caído todos nosotros, ¿estás, amor, en Hechos capítulo 26? Sí. Sí. Lea lo que dice el versículo 14 y 15, sí. Y habiendo caído, dice, todos Y habiendo nosotros en caído tierra. todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Pausa. Vemos acá que la consigna, ¿qué nos decía la consigna? ¿En qué lengua nos habla el Señor cuando se manifiesta? Téngalo usted para usted ahí, ¿verdad? Y vemos, dice, pero ¿cómo, pastor? Me está confundiendo. Y decía en lengua hebrea. Digan conmigo, el tema es, pastor, El tema del pastor. que el evangelio que conocemos, Que el evangelio que conocemos, ayúdele porque está solita y habla despacito ella. Que el evangelio que conocemos Está escrito del griego. está escrito del en griego. el griego. Bien. Entonces, a la luz de la verdad, nuestro ministerio se llama Somos Yeshua el Salvador. Amén. Pero ¿cómo se llamaba al principio? Somos de Jesús. Se llamaba Somos de Cristo Jesús. ¿Qué le había, cuando uno va avanzando espiritualmente, es imposible frenar eso, ¿no? Perdón. Entonces, cuando uno va avanzando en el camino de Dios, queridos hermanos, tu mente, tu forma de pensar, tu alma, ya no es como te enseñaron. ¿Por qué? Porque yo cuando nací, ¿saben qué me enseñaron a mí? A mí me enseñaron que mi abuela, mi mamá, mi papá, si no tenés trabajo, pedile a San Cayetano. Y yo hacía eso, porque así me enseñaron. ¿Y quién me va a poder cambiar esa mentalidad? Diga conmigo, solamente teniendo un encuentro con Dios. Solamente teniendo un encuentro con Dios. ¿Y con quién estaba teniendo un encuentro acá Saulo? Que luego es Pablo. Con Yeshua. Con el mismo Dios. Amén. Entonces le aparece, le habla en lengua hebrea. Y uno dice, pero pastor, ¿por qué no está en hebreo el Nuevo Testamento? Ahí está el tema. Ahí está el debate. ¿Cómo nos enseñaron a todos nosotros? Digan conmigo, Jesús. 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 Miren esto. Pastor, ¿qué está queriendo decir usted que ya no vamos a decir Jesús? Digan conmigo, sí, siempre hay que seguir diciendo Jesús. Siempre hay Siempre hay que seguir decir diciendo Jesús. Porque Jesús Porque Jesús. significa significa el Salvador. el Salvador. Salvador. Y Yeshua Yeshua Y Yeshua significa el Salvador. significa el significa Salvador. Salvador. Dios el que salva. Dios el que salva. Amén. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este término? Porque la Biblia, el Espíritu me lleva a hablar, porque acá dice en lengua hebrea, está clarito. Está clarito. Pero ahora vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿qué les digo siempre, queridos hermanos? ¿Están preparados para más? Para más. ¿Están preparados para más? No, ahí está. Está- Entonces, queridos hermanos, yo le voy pidiendo a mi querida esposa que vaya yendo, va a ir yendo a Juan capítulo 4, ¿sí? Pero antes de ir a Juan capítulo 4, yo tengo que aclarar algo porque a través de la radio hay muchas personas que escuchan el Instituto Ministerio, no hay que confundir a nadie, por eso entro aclarando que no es que significa que vamos a dejar de decir Jesús, al contrario, siempre vamos a decir Jesús. Pero la palabra Yeshua, porque uno habla de Yeshua yo, porque la gente que va a mi ministerio, que no conoce ese nombre, me pregunta. Y mucha gente escucha esta radio y también dice, ¿qué es eso de Yeshua? Y no saben muchas personas quién es Yeshua o qué es Yeshua. Y está la otra parte que dicen, hay estrategias de muchos pastores que están queriendo judaizar. Digan conmigo, el pastor Ángel Ferreira, El Pastor Ángel Ferreira, y Ramón Ferreira,
Ramón Ferreira, no está judaizando. no está Está judaizando. judaizando. Solamente está aclarando Solamente está aclarando el verdadero nombre de Dios. el verdadero nombre de Bien, Dios. ¿saben por qué, queridos hermanos? Para que quede claro y vamos al desarrollo, para que se quede claro. Mire, en Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por lo tanto, digan conmigo, el pastor no puede El predicar pastor no puede y predicar, enseñar ni enseñar, y obligar ni obligar a judaizar. a judicial. Judaizar, ayúdale, amor, por favor. A No judaizar. puede ayudar a judaizar. Judaizar. No puede obligar a hacer Shabbat. No puedo obligar a hacer Puede obligar a Shabbat, Shabbat. No puede obligar a festejar fiestas. Puede- no puedo obligar a festejar Obligar. fiestas. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de la ley. Decían, entonces los tengo que mandar a que se circunciden o los tengo que mandar a qué más. Diga, a entregar sacrificios de A cordero. entregarse, claro. Y ya el sacrificio ya lo hizo el Señor. La paga de pecado es muerte y ya murió por nosotros. Amén. Anote. Romanos 6, 23. Entonces, está hablando de una ley. ¿De qué ley? De la ley de Moisés. Los que quieran seguir la ley de Moisés, de la gracia habéis caído. Pero en la ley de Moisés no existía la palabra Yeshua. Y en 1 Corintios 9, 21 lo aclarará más claro el apóstol Pablo, que dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Bajo la ley de quién estamos, queridos De hermanos? De Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que practicar? La ley de Cristo. Diga, la gracia, La gracia. las buenas nuevas, La buena nueva. en la ley de Cristo. En la ley de Cristo. Bien, entonces dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. O sea, hay muchas personas que están sin ley. Israel, los hebreos estaban bajo la ley. Era la ley de Dios, pero era la ley de Moisés. Pero cuando llega el Señor trae la nueva ley, la ley de Cristo, que significa ungido Cristo, y la ley del Salvador. O sea, todo el mensaje del Antiguo Testamento, ¿de qué estaba hablando? De que iba a venir un Salvador. ¿Y qué significa la palabra Salvador? Digan conmigo, Yeshua. Yeshua. Diga, significa Jesús. Significa Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tiene que saber todo cristiano? Tiene que saber que si Él es el camino, la verdad y la vida, tenemos que conocer quién es Él. Diga, tenemos que conocer sus raíces. Tenemos que conocer sus raíces. Ahí está. Entonces, muchas personas, por querer conocer las raíces de Yeshua, se enamoraron de la ley y practican la ley y obligan a los ministerios a practicar la ley. Y no hay que practicar la ley de Moisés. Diga, hay que practicar Hay que la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Sí? Porque así está escrito en 1 Corintios 9, 21. Por usted, anótenle en contexto. ¿Para qué? Para que nadie les confunda. Y lean Gálatas 5 también completo y van a ver ahí todo lo que explica. Y si quieren leer Hebreos 8 completo, mejor todavía. En Juan capítulo 4 nos explica el por qué yo como hombre de Dios tengo que explicar a los que se están congregando en mi congregación para que no queden confundidos. Porque estamos hablando que el Señor, ¿en qué lengua dice que le habló? En lengua En hebrea. lengua hebrea. Ahora hago una pregunta. En este momento, ¿Dios nos está hablando? Amén. Pero no estoy hablando en hebreo. Ah, ahí los quería agarrar. Porque la consigna, ¿cuál es la consigna? ¿En qué lengua nos habla ¿En qué lengua nos habla el Señor? ¿Cuándo se manifiesta? a sus escogidos? Y ahora, ¿Dios le está hablando? ¿Dios le está hablando a usted? Amén. ¿A usted le está hablando Dios? Amén. ¿A la audiencia le está hablando Dios? Amén. Pero no estoy hablando en hebreo. Entonces, cuando yo leo el texto que doy comienzo, en Hechos capítulo 26, del 14 al 15, es un texto del Espíritu a propósito para preparar una enseñanza. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea. Entonces, cuando Dios se manifiesta literalmente a hablar en lengua hebrea, ¿cuál sería la respuesta? Bien, conmigo. Le está hablando Le está hablando a un hebreo. a un hebreo. ¿Y nosotros qué somos? Yo soy tucumano, no sé usted. Ajá. ¿Pero se está hablando el Señor? Sí. Sí. Amén. Entonces, cuando yo hice esta consigna, una persona que conocía el texto, contento dijo en lengua hebrea, pastor. Y parecía que estaba bien. Y la respuesta no estaba bien. Y ahora va a venir la enseñanza sobre este tema. Dios se manifiesta, nos habla a todos nosotros para que le vayamos a entender.
Si yo en este momento pongo a hablarme en lengua hebrea, no me van a entender. Por eso es que el nombre Yeshua muchos no lo entienden porque es hebrea. Pero sí hemos logrado la traducción Jesús entenderla porque está traducida del griego. Digan conmigo, pastor, Pastor, ¿qué es nuestro Salvador? Ayúdale, amor. ¿Qué es nuestro Salvador? que nuestro, ¿Qué es nuestro Salvador? ¿Nació en Grecia? ¿Nació en Grecia? No, no, no. No. La respuesta es no. Entonces, miren, Juan capítulo 4 está la respuesta. Anoten, queridos hermanos. Vamos a leer, amor, el versículo 22 que nos dice, está hablando acá con la mujer samaritana, el Señor. Y le dice en el versículo 22, vosotros, dice, Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. dice que viene de Grecia. No, ¿De dónde viene la salvación? de los Judío. judíos. ¿Y Jesús de dónde? El nombre. De Israel. No, no entiende. Judío. Diga conmigo. Judío. No, están entendiendo. Quiero que entren en espíritu, tienen que entrar al nivel espiritual. Escuchen esto. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Lo dice acá, de los judíos. ¿La palabra Jesús es de Grecia, de los griegos, o es de los judíos? No, es de Grecia. Por eso pregunté. ¿El Señor nació? ¿Dónde nació el Señor? De Jerusalén. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 7, amor. Ay, mi esposa vaya a Hebreos capítulo 7. Miren esto, queridos hermanos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, le dice Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, a la mujer samaritana, un samaritano que no se podían hablar, había enemistad entre los samaritanos y los judíos. Porque la salvación, y la palabra salvación, ¿qué significaba? Yeshua, y significaba Jesús, del griego, del hebreo, Yeshua. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces, Yeshua es igual a el Salvador, Dios es el que salva. ¿Por qué Dios es el que salva? Diga conmigo. Porque Jesús, Porque Jesús- porque Yeshua Porque Yeshua es Dios. Es Dios. Y ahora vamos a dar los textos que confirman. Pero, ¿dónde nació el Señor? ¿En Grecia? ¿O nació o es judío? Lo aclara la misma Biblia en muchos lugares, pero vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 14, dice así. Versículo 14 primero. dice así. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Al sacerdocio. Pausa. ¿Qué significa todo esto? Que el sacerdocio estaba solamente, según la ley, bajo, digan conmigo, la tribu levita. Bajo la tribu levita. Bien. Entonces, de repente, por eso es que no lo aceptaron, porque no entendían las escrituras. Entonces, él nace en Belén de Judá. Entonces, ser judío, ¿qué significa? Cualquier persona que es judío, ¿qué significa? Diga, que nació Que Que nació en Belén de Judá. en Belén de Judá. Entonces, solamente es judío solamente Solamente judío. el que nació en dónde? El que nació En Belén de Judá. Entonces, nuestro Salvador, ¿dónde nació? En Belén de Judá. ¿Y David? Diga, también. Por eso Mateo 1 dice, la genealogía, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, pero el mismo David lo profetiza, vaya al Salmo capítulo 78 para que quede más claro. En el Salmo capítulo 78, para los que están escuchando, estos son enseñanzas bíblicas. Amén. Las enseñanzas bíblicas tienen un tiempo, un proceso, y hay que juntar las piezas. No es que ustedes vayan a mi iglesia para que yo lo esté chamullando de la casa, del auto, de la mejor novia, diga, todo eso va a llegar por añadidura. Todo eso va a llegar por Claro, porque añadidura. Mateo 6:30 dice, buscando el reino de Dios y profeta de justicia, todo lo demás, todos los alimentos, la ropa, quédense tranquilos. Pero Dios quiere que le conozcamos a Él. Y la única forma de conocerle es brindándoles una escritura. Por eso en Hechos 27 dice que se reunían el primer día para que Pablo enseñaba, partían el pan, pero les daba una enseñanza. Siempre tiene que haber una enseñanza. Yo no puedo tampoco venir a la radio y no darles una enseñanza. Si yo vengo a la radio y digo, vengo a hacer propaganda para que se congreguen, entonces soy falso, porque no estoy trayendo ¿qué cosa? Una enseñanza. Porque el discípulo no es superior a su maestro. Pero si se deja instruir por su maestro, se va a parecer a su maestro. Lucas 6:40 lo dijo el Señor. Entonces todos estamos destinados ¿a qué? A aprender. Él es nuestro maestro. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este momento. Está queriendo sacar todo tipo de confusión para que Él dice, ¿qué es Yeshua? Para que sepan que esa palabra Yeshua no es una mala palabra. Es el verdadero nombre del Salvador. Amén.
Y están entendiendo mucho que quizá no le explicaron que la palabra Jesús es del griego. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es del griego? ¿Saben por qué es del griego? Porque en los primeros siglos, cuando empieza a avanzar la iglesia cristiana, los romanos tenían en control el imperio que más había predominado, que está escrito en el libro de Daniel, y Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, que es llamada la bestia y los pies de hierro. Entonces ellos son los que le crucificaron, pero no sabían a quién crucificaban. Por eso el Señor dijo de la cruz, perdónanos, ellos no saben lo que hacen. Entonces eran gentiles que no entendían ni conocían. Entonces en los primeros siglos, ya que estaba predominando mucho, primero los mataban, pero como todos los caminos como decían a Roma, ellos decidían todas las cosas y deciden poner la iglesia que conocemos como San Pedro, y ponen ellos el primer papado. Ellos son los que implementaron la Navidad, que el Señor no nació tampoco el 24 de diciembre como está estipulado, que ya expliqué todo eso, y la Biblia no te explica en ningún lado, porque para el Señor no es la importancia cuando Él nació, sino su muerte y resurrección y cuando nosotros nacemos de nuevo. Ese es el verdadero significado de Dios para con nosotros. Nacer no de carne, sino del Espíritu Santo, Juan 1, del 12 al 13. Esa es la importancia de nacer del agua y del Espíritu, Juan 3, 5. ¿Para quién? Para todos aquellos que quieren seguir las cosas de Dios. Entonces los hebreos, los fariseos, los escribas lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Por envidia, porque decía, este se quiere hacer el Salvador. Dios es el que salva. Amén. Y se está queriendo hacer a la imagen de Dios. Y a veces uno, cuando habla en todos estos términos, puede tener problemas. Pero bienaventurados los que por mi causa tienen problemas, dice el Señor. El que se mete contigo se ha metido conmigo, dice el Señor, y puedo dar mucha explicación de su tema. Entonces, cuando una persona va a hablar bíblicamente, no puede tener temor de nada, porque a la luz de la verdad, a la luz de la Sagrada Escritura, es de edificación, diga, pero muchos fueron apedrados por eso. Muchos fueron Miren esto. apedrados. En Hechos capítulo 7, el primer mártir, Esteban, es apedrado, pero si leemos todo el capítulo 7, él va a enfrentar al Sanedrín, que eran los maestros de la palabra, y les quiere explicar el significado de la ley, y desde parte de todo lo que aconteció, de toda la Biblia, pasando desde los primeros profetas, desde el padre Abraham, desde Josué, desde Noé, desde los profetas, la ley, hasta que llega Yeshua. Explica. Y después que le explicó todo para que entiendan que se equivocaron al matar a este hombre de Belén de Judá, llamado Nazareo, y como le decían Jesús Nazareno, todos creían que habían nacido en Nazaret, y ese era el error. No habían nacido en Nazaret, se había ido a vivir ahí, pero no habían nacido ahí. Y eso también trajo confusión en ese tiempo en Israel. Entonces, por todos esos motivos decían, este es falso por esto, falso por aquello, lo quisieron matar y lo mataron también. Pero la Biblia dice que lo mataron por envidia. A Esteban, ¿qué determinación? Terminan matando. Pero cuando lo matan, ¿quién era el que comandaba del partido de los fariseos para que lo maten? Digan conmigo, Saulo, que es Pablo. Que es Pablo. El que está dando una explicación ahora. Está dando una explicación ahora. Que el Señor se le manifestó. Que el Señor se le manifestó. Y le habló en lengua hebrea. Y le habló en lengua hebrea. Y le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ahí está, ¿ven? Entonces, cuando tiene ese encuentro, es transformado. ¿Sí? Eso lo confirma Hechos 9 del 1 al 23. Él iba a Damasco persiguiendo la iglesia, quería destruir todo lo que está relacionado con el cristianismo. Entonces, queridos hermanos, en los primeros siglos, deciden, como no estaba escrito el Nuevo Testamento, deciden escribir el Nuevo Testamento tomando desde el idioma de ¿quién? Digan, del griego. Del griego. Entonces, la Biblia se divide en dos. Entonces, cuando alguien va a enseñar algo del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que investigar esas palabras? Del hebreo. Y cuando alguien va a predicar algo del Nuevo Testamento, ¿qué tiene que investigar en cada palabra? Del griego. Del griego. La persona investiga del griego. Pero cuando uno investiga del griego, ¿qué tiene que relacionar cada palabra? Con el hebreo. Con el hebreo. Porque ahí está la verdad de la milanesa. Ahí está la verdad. Bien. de la milanesa. Entonces, en el Salmo, capítulo 78, no sé si estás ahí, amor, dice el versículo 67 al 68, ya está profetizado y dice así, versículo 67 al 68. Desechó tienda de José
y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Ahí está. El monte de Sión al cual amó. Y dice, ¿qué es el monte de Sión? Pues el monte de Sinaí ya sabemos quién es, en el desierto. Pero el monte de Sión, ¿qué es? Bien, ahora vamos a llegar ahí. Ahora volvemos a Mateo capítulo 1. Entonces ya estamos viendo que el Señor nace, ¿en dónde? En Judá. Pero si volvemos a Hebreos 7, en el versículo 12, dice, y cambiado el sacerdocio, tiene que haber cambio de ley. Y hemos visto ya hace un momentito en 1 Corintios 9, 21 que estamos en la ley de Cristo. Y Gálatas 5, 4 que no podemos seguir la ley de Moisés. Ni esas costumbres, por lo tanto, decir Yeshua, diga, no es judaizar. No es judaizar. Es decir, el verdadero nombre de Dios. Es decir, el verdadero Entonces nosotros no estamos judaizando. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana, como dice la Sagrada Escritura. Por eso hacemos la propaganda, nos congregamos el primer día de semana. Pero no significa que solamente vamos el domingo. Desde ahí en adelante podemos ir hasta el sábado. Incluso el sábado congregarnos. ¿Sí? O sea, por eso es que en Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que estéis trabajados, cargados y agobiados, yo os haré descansar. ¿De qué está hablando? De un descanso. ¿Y cuándo es el descanso? Del primer día de la semana hasta el último día de la semana. Nos han acostumbrado a que el primer día de la semana es el lunes. No, error. El último día de la semana no es el viernes, como hizo el noticiero. Es el sábado. Y el primer día es el domingo. Y es bueno aclarar este tema, porque muchos no lo saben, ni yo lo sabía. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor. Y dará a luz, dice... Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Ahora, de acá en adelante quiero que usted lea tal como estábamos, no diga Yeshua. Miren esto. Si usted lee, yo lo voy explicando. Acá se le aparece el ángel a José, porque María se había quedado por gracia del Espíritu Santo. Como estaban acostumbrados antes de casarse, si la podía repudiar, la podía poder haber mandado a apedrar. Pero es como en este tiempo, estoy embarazada del Espíritu Santo, ¿quién va a creer eso? Déjate, era no creíble. En el versículo 21, cuando está hablando el ángel, le dice a José que María va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Yo digo Yeshua. ¿Qué es igual a Salvador? En la Biblia que leemos dice Jesús, porque está del griego. Porque él salvará a su pueblo de pecado. ¿A quién salvará? Digan conmigo, a su pueblo. Pero resulta que en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, digan conmigo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo que estaba destinado a la salvación no lo recibe, lo rechazan. Diga, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Diga, lo mismo va a pasar cuando venga el Señor de nuevo. Cuando venga de nuevo. La diferencia es es que al escuchar esta enseñanza, nos estamos preparando para recibir a Yeshua. Para recibir a Yeshua. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner que usted es el Señor y viene. Y yo contento lo abrazo y le doy la mano. ¿Por qué le doy la mano? Gracias, Jesús, por venir. Y ahora usted me va a mirar como Jesús y me va a decir, ¿Jesús? Jesús. No es Yeshua. No es Yeshua. Entonces el Señor me va a mirar y dice, yo soy Yeshua. Pero por supuesto el Señor te va a aclarar, claro, vos vivís en tal país, porque en China tiene otro nombre, en Japón otra traducción, en Brasil tiene otra traducción, en Argentina otra traducción, según el idioma le van a mencionar de distintas formas, pero según el hebreo es Yeshua. Bien, entonces ¿qué estamos viendo con todo esto, queridos hermanos? Estamos viendo y aclarando dónde nos estamos congregando, quiénes somos nosotros los que estamos predicando sobre Yeshua. Es más, digan conmigo, el Señor se está manifestando a nivel mundial. Muchos ministerios están cantando ya con el nombre Yeshua. Amén. Entonces, miren lo que está haciendo en los últimos tiempos el Señor. Hay muchos ministerios de trabajo guiados por el Espíritu Santo y ya empezaron a cantar diciendo Yeshua. No es que somos nosotros nada más. Eso está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Digan conmigo, porque es el nombre, porque es el que es sobre todo nombre. Entonces, pero pastor, cuando yo ore, ¿puedo decir Jesús? Y vuelvo a repetir, sí, porque al decir Jesús indica el Salvador. Amén. No es que no tienes que decir Jesús. Lo que están aprendiendo
es que cuando se acercan a un ministerio llamado Somos de Yeshua, es que se están acercando al que es Jesús. Amén, queridos hermanos. Amén. Esto voy aclarando para que no haya confusiones. Ahora, queridos hermanos, ustedes observen, le voy a pedir a mi esposa que vaya a Mateo. Está en Mateo capítulo 1, mi esposa, ¿verdad? Pero ahora va a leer el versículo 22 y 23. Acaba de leer hace un momentito el versículo 21. Y vamos a prestar atención a esto, es muy importante el versículo 22 y 23. Dice así. He aquí una virgen No, concebirá. el versículo 22 dice, todo esto... Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo le llamará? Emmanuel. Entonces muchas personas dicen, vamos a poner Emmanuel a la persona, y creen que es el nombre de Dios Emmanuel. Digan, no es el nombre de Dios No Emmanuel. es el nombre de No es Dios. el nombre de Dios. Es un indicativo. Es un indicativo. Y lo dice en la misma Biblia, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué indica la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Indica que Dios está con nosotros. Entonces, cuando muchas personas, los islámicos, los de Irán, Irak y toda esa zona, los teólogos que hablan de la Biblia a los cristianos dicen que están equivocados los cristianos porque Jesús era solamente un profeta que no era Dios. Pero la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Dónde lo aclara al 100%? En Juan capítulo 14. Miren, en Juan capítulo 14, ve mi esposa, yo esto lo puedo decir, pero es bueno que lo lea porque están grabando y esto sirve de enseñanza para muchos que estudian. Acá cuando en Mateo que escribe el Evangelio, en Mateo capítulo 1, 23, aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo confirma Isaías capítulo 7, versículo 14. Anótenlo. Isaías capítulo 7, versículo 14 está profetizado y dice exactamente como está escrito acá. Nada más que en ese texto de Isaías 7, 14 no pone como Mateo la traducción Dios con nosotros. ¿Sí? No pone así como está. Pero acá yo lo aclaro, pero es lo mismo. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 10, explica nuestro Señor, después de haberle dicho en el versículo 6, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es por mí, le dice en el versículo 7, yo en esta parte antes que lea a mi esposa siempre hago estas cosas, que está bueno por las cámaras. Por ejemplo, yo estoy acá y están los apóstoles. Y el Señor acaba de decir en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo le hago una pregunta acá a la hermana. Si bien ya sabe porque escuchó. Usted hágase como que no sabe. Los discípulos, si el Señor le está diciendo que es el camino para llegar al Padre, cuando murieron los apóstoles, ¿llegaron al Padre? Acá, dígalo, porque se escuche. No. ¿No? ¿Por qué? Le confunde, ¿verdad? No importa, ni se haga problema. Entonces yo puedo preguntar a muchas personas y la mayoría de las personas, cuando vos le preguntas, después que murieron los apóstoles, si el Señor es el camino, ¿llegaron al Padre? Dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Le dice a los apóstoles. Entonces después que murieron, ¿llegaron al Padre? Sí. Dice, sí. Bien. Y la respuesta es, porque te había aprendido, es no. ¿Pero por qué no? Digan conmigo. Porque ya estaban con el Padre. Porque ya estaban con el Padre. Entonces el versículo 7 lo aclara y dice lo siguiente. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y habéis visto. Entonces cuando él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, digan, ya habían llegado al Padre. Ya habían llegado al Padre. Ya estaban con el Ya Padre. estaban con el Padre. No le hacía falta morir, No le hacía falta morir. porque ya el Padre estaba. Porque ya el Padre estaba. Entonces, en el versículo 10, le termina diciendo, ya que como le hablando del 7 al 10, pero el 10 dice, ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ahí nomás, ahora léelo el 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros Sí. y no me has conocido, Ah, Felipe? no, ¿me conoce Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Ha Padre. visto al Padre. Entonces, los historiadores y los teólogos de los países que rodean a Jerusalén
Dicen que están equivocados porque en el mismo Jerusalén dicen a los cristianos, a los mesiánicos, que están equivocados porque era solamente un profeta. O sea, no reconocen que es Dios. Pero yo a veces los escucho, pero nadie le va a citar Juan capítulo 14, versículo 7 al 10, donde él diga, él pone en blanco Él pone en blanco que él es Dios. que Él es Dios. Si empiezo a citar todos los textos bíblicos en donde él aclara, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que él es el mismo Dios, miren, yo le pongo un ejemplo. En Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios. ¿Y todo fue hecho por quién? Por el verbo. La palabra verbo del griego significa Dios. palabra, no, Palabra. significa palabra. Sí. Bien, y en el versículo 14, ¿qué dice Juan 1? Y aquel verbo fue hecho carne. carne. Entonces, ¿quién fue hecho carne? La palabra. No, Dios. Dios. O sea, el mismo, ¿qué? Porque el mismo Dios, que es el verbo, es el mismo Yeshua, es el mismo Jesús. Entonces, queridos hermanos, vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador es muy clara y es muy eficaz para todos aquellos que quieren formar parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es, queridos hermanos, ¿quién es Él? Él es el mismo Dios. Amén. Él es el mismo Dios. Por eso es que en 1 Juan capítulo 4, en el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, y dice, hay un punto aparte, no hay coma, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí Amén. lo deja más clarito. Amén. ¿Quién es Dios? Yeshua. ¿Quién es Dios? El Cristo. ¿Quién es Dios? Jesús. Amén, queridos hermanos. Amén. Bien. Vamos a Lucas capítulo 1 y se va a poner más fuerte, más interesante para aquellos que les gusta aprender. Cuando el Señor salía y evangelizaba, le seguían multitudes porque querían escuchar sus enseñanzas. En Lucas capítulo 1 vemos algo que sucede y acá también muchos se van a impresionar. Y si alguien pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana y se va a enterar de algo que de repente quizás no sabía. ¿Por qué? Porque lo vamos a decir a la luz de la verdad. Lucas capítulo 1, versículo 46 dice así la palabra de nuestro Señor cuando se le manifiesta, ya se le había manifestado el Espíritu, se va luego a visitar a su parentela Elizabeth, que estaba embarazada de 3 meses de Juan el Bautista, y ahí entran a hablar en el Espíritu, como en profecía y en formas espiritual, entran a hablar en un diálogo, ¿sí? Y entonces dice la palabra del versículo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. Ahí está. María, después que le dice unas palabras espirituales, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que le fue a visitar y se pone contenta, y en el espíritu sabe, ya se dio cuenta que tenía en el vientre al Mesías, entonces María le contesta, dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces al decir que se regocija en Dios mi Salvador, ¿qué está diciendo? Mi alma, digan conmigo, mi alma se regocija en Yeshua. En Yeshua. Porque ¿qué significaba la palabra Salvador? Yeshua. Yeshua, el que salva, eso significa. Pero resulta que cuando investigamos el verdadero nombre no es María. ¿Sabe cuál es el nombre? Digan conmigo. Miriam. Miriam. Se puede escribir Miriam con Y o con I latina, lo escriben. Pero en realidad no es María tampoco. Por eso estoy diciendo a los que son católicos, le están llamando mal María. No es nombre, no era María, así como es una traducción. Es Miriam, el verdadero nombre. Entonces, muchos que están escuchando, mira, no sabía. Y están los que pueden que sepan. Pero esto es bueno saberlo. Ahora, ¿en qué me edifica a mí, pastor? ¿En qué me edifica? Juan 8:32, digan como y conoceré la verdad. Y conoceré la verdad. Y la verdad, la verdad nos hace libre. No es más importante conocer el nombre Miriam. El nombre que es sobre todo un nombre que al que tenemos que conocer mayormente es al nombre de Yeshua.
Amén, queridos hermanos. Amén. En Isaías capítulo 43, en el versículo 3, dice el Señor, quiero que vaya vos, amor, a 1 de Timoteo 4. En Isaías 43, versículo 3 dice, porque yo, dice, Dios Padre tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué soy, dice ahí? Tu Salvador. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿Yo soy qué? Todavía no la engancharon, ¿no? Tu Salvador. No. Miren, quiero que entren. Dice así, Isaías 43:3, lo del otro lado deberían estar contestando también. Porque yo, ahí dice Jehová, pero yo digo Dios Padre. ¿Por qué digo Dios Padre? Porque ya me fue revelado la paternidad. Ese es otro tema. Dios Padre tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice. ¿Y qué está diciendo ahí? ¿Quién es Dios? Yeshua. Ahí está, porque la palabra Salvador, ¿qué significa? Yeshua. Entonces cada vez que la Biblia habla de un Salvador, ¿de qué está hablando? De Yeshua. De Yeshua. Entonces, ¿qué está diciendo acá el profeta a través de Dios? Yo soy el Yeshua, yo soy el que va a venir a Israel. Yo soy el Salvador. Yo soy el que tiene el nombre, sobre todo nombre. Porque toda la Biblia, cada nombre, incluso de los profetas, de los elegidos, tenían un significado. Y no es que ese significado era a propósito, sino que era un significado que indicaba algo para que luego lo puedan entender a futuro. Por eso cuando muchos hombres de Dios que van a hablar de algo bíblico, generalmente buscan las traducciones para que la gente pueda entender de qué se trata. Y eso es lo importante. Por eso el apóstol Pablo, que tenía su discipulado, le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 9 al 10 dice así. Del versículo 9 al 10 dice así. Palabra fiel es esta. Ahí está. ¿Qué es? ¿Palabra qué? Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Tenemos que pensar en esto. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, ¿qué es? Palabra fiel. Siempre es palabra fiel esta. Está enseñando a alguien que fue transformado, a alguien que se le apareció al Señor y le habló en lengua hebrea, lo mandó a trabajar, dio la vida, lo mataron, dejó las 14 epístolas, un gran hombre de Dios, como nuestro querido Pablo, que vuelvo a aclarar que en Hechos capítulo 7, cuando comandaba y lo hicieron apedrear a Esteban, la ropa, dice la Biblia, en los últimos versículos de de Hechos capítulo 7, la ropa de Esteban, dice, luego cayeron sobre los pies ¿de quién? De Saulo. ¿Y qué indicaba eso? Vieron que Eliseo, ¿qué le pidió a Elías? Túnica. La túnica. Entonces vemos de lo que también el Nuevo Testamento habla del poder, de la vestidura del nombre de Dios, de la ropa. ¿Por qué? Porque esa ropa, porque Esteban era un muchacho muy joven. No dice la Biblia exactamente cuándo, pero según las teologías dice que era demasiado joven, andaba, pero tenía mucho conocimiento. Un transcurso de 20 a 27 años, era demasiado jovencito. Y tenía mucho por predicar, mucho por enseñar. Es más, le enseñó a Sanedrín, fue enfrentarnos a Sanedrín con conocimiento teológico y bíblico, y por eso lo mataron. Pero había otro teólogo llamado Pablo. Entonces, cuando las ropas caen sobre los pies de Pablo, eso significaba espiritualmente, que el ministerio, que no pudo cumplir Esteban, lo iba a terminar Pablo. Lo iba a terminar Pablo. Entonces, por eso ya, ahí nomás, ya en Hechos capítulo 9, se le manifiesta al Señor a Saulo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Bueno. Entonces, este mismo Pablo que está enseñando a los demás, como yo estoy enseñando, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Entonces, ¿para quién es todo lo que estamos hablando? Para todos los que creen. Para los que creen. Porque va a haber personas que dicen, ¿será que tanto así que está hablando? ¿Será así? ¿Creo o no creo? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es el tema? Entonces nosotros tenemos que saber, miren, yo siempre pongo este ejemplo. Cada ministerio de trabajo, cada hombre de Dios, según la visión dada por Dios y el conocimiento de Dios, le va a poner un nombre a su congregación. Hay nombres que se llaman Monte de Sión, hay iglesias que se pueden llamar Testigo de Jehová, hay iglesias que se llama Bethesda. Otros le ponen el Pozo de Jacob. Pozo de Jacob, distintos nombres, pero todos usando un enfoque bíblico, ¿verdad? Entonces, todo eso pues es un título. Entonces, observen este detalle. Cuando vamos a Luján, a los que iban a Luján,
¿Cómo se llama esa catedral? ¿No saben? No. Y se le empieza a preguntar a muchos católicos. Después está el evangelista que vino de la iglesia católica y se distraía como que nunca estuvo ahí. ¿Ustedes sabían que Martín Lutero, el protestante que crea la iglesia evangélica a la cual pertenecemos, era católico, también apostólico romano, que se revela contra el papado y el Vaticano por todo lo que le estoy hablando? Y seguro que se llamará María, Madre de Dios. No digan, si no saben, mejor no diga. Estoy diciendo Luján. Entonces en cada localidad, Virgen Luján. ¿Dónde vivo yo? Santana. Sí, ¿Y cómo se llama la Virgen? Virgen de Santana. Entonces, en cada lugar, en el interior, en los pueblos, en las provincias, Satanás se ha metido de una forma, ya no tienen el nombre del Señor las iglesias, tienen el nombre de Miriam, que ni le dicen Miriam, le dicen María. Sí. ¿Para qué? Para sacarlos del verdadero camino y del verdadero hacedor de milagros. Y hombres sacerdotes que están ahí, que con teólogo, pero como los fariseos y los escribas, incluso el que lo mandó a matar al Señor era un sacerdote, que conocían la palabra, pero no querían predicar esas verdades, porque el pueblo ya se había acostumbrado. Por eso en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Gloria a Dios que uno puede salir de cualquier tipo de mala enseñanza o idolatría, donde le hacemos el camino fácil a la persona. O sea, ya no nos comprometemos con la verdad, sino que buscamos recursos para pedir, para creer o para que se haga un milagro. O para hacer curros. Porque la verdadera historia de Luján es de un esclavo que venía en una carretilla desde Brasil y la carreta no se movía. Y cuando encontraron una caja, había una estatua ahí. ¿Puesta por quién? ¿Por Dios? Digan no. Porque Dios sí se mueve, pero una estatua no se mueve. La tuvieron que levantar, bajar. ¿Qué poder puede tener algo? ¿Alguien podrá colgar al Señor en una pared? ¿O llevarlo al hombro? Cuando salen a peregrinar, ¿quién puede llevar al hombro? Si llevan una estatua ahí en el hombro. Yo vi todo eso y participé también y Dios me sacó a todo eso. Y le doy gracias al Señor. Y Martín Lutero también se escapó de todo eso. Claro que hubo guerra, que hubo problemas, hubo matanza por defender la palabra. Porque nadie podía aportar la Biblia. Porque no se tenía que conocer la verdad. Necesitaban un pueblo ignorante como en este tiempo los políticos. ¿Cómo necesita el pueblo para votar? Con ignorancia. Manipularlo con cosas que no corresponden. Entonces, acá Timoteo, entonces, en cada lugar, se ponen distintos nombres, ¿verdad? Y nos vamos a congregar. Y nos vamos a congregar en un lugar que de repente tiene un nombre que no tiene nada que ver con Dios. Pero de repente puede haber también, puede haber confusiones, pero todos estos problemas son por los hombres de Dios. Yo soy un hombre de Dios que me he equivocado. Y cuando me he equivocado y Dios me revela la palabra con el conocimiento, rápidamente, ¿qué hago yo? Reconozco el error y salgo del error y hago que la gente que está conmigo no viva en ese error. Entonces, cuando se reunieron en los primeros siglos, esto es en teología, los papados, a decir que se había manifestado Martín Lutero, que estaba ganando muchos fieles y cada vez hay más evangelistas, y era como que le molestaba, y decían, ellos no adoran imágenes, porque habían roto muchas imágenes. Entonces directamente los papados se reunieron, venían a ser los cardenales, los obispos, y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir al pueblo que ninguna de estas estatuas hace milagros, solamente como está escrito en la palabra, lo hace nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús? Y dijeron, no podemos hacer eso, no podemos volver atrás, porque el pueblo ya está acostumbrado de esta forma, lo hemos acostumbrado de esta forma. Por eso van a ver que el Papa Francisco va a distintos países y le presentan una estatua, la consagran, la presenta y todos van a pedir el milagro ahí. Y eso, ahí no está Dios, no hay un respaldo bíblico, pero lamentablemente eso va a seguir hasta el final de los tiempos. Pero está bueno que suceda, porque ahí que se ve quiénes son los verdaderos hombres de Dios. Un verdadero hombre de Dios va a hablar con la verdad a las personas. Amén. Sí. Porque el Señor cuando vino habló con la verdad. Amén. ¿Sí? Siempre habló Él con la verdad. Amén. Por eso cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, luego idolatraron esa imagen y luego ¿qué mandó a hacer el Señor? A destruir eso porque habían caído en idolatría.
Por eso tratamos de siempre de hablar del Espíritu Santo, lo que no se ve. Por fe andamos, digamos, por fe andamos, no por vista. No por vista. Amén. No por vista. Amén. Así, andamos por fe y no por vista. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:10 y 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Esto lo digo para que anoten a los que están aprendiendo. Entonces acá vemos que en el versículo 10 le dice a Timoteo, Pablo en 1 Timoteo 4, porque por este mismo trabajamos, dice, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué es quién? El Salvador. Que es Yeshua. Nunca se aparten de esto. Igual a Yeshua, o sea, toda la palabra que está relacionada con el Salvador es igual a Yeshua. Amén. En Isaías capítulo 62, le voy a pedir a mi esposa que vaya a Isaías capítulo 62, y acá vemos que, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque en Hechos capítulo 26, que hemos tomado como base, en el versículo 14 y 15, y habiendo caído, le dice a Agripa, al apóstol Pablo, todos nosotros en tierras oímos una voz que nos decía en lengua hebrea. Y acá viene algo que también trajo confusiones, luego vamos a llegar a Hechos capítulo 2 referente a este tema. Pero en Isaías capítulo 62, en el versículo 11 dice, he aquí que, léalo tal como está usted, he aquí que Jehová hizo ir hasta el último de la tierra. Decid a los hijos de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Ahí está, pero ¿quién venía? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene, chicos? ¿Quién viene? Audiencia, ¿quién venía? El Salvador, Yeshua. He aquí viene Yeshua, le está diciendo a Israel. Amén. Viene Yeshua. Es más, ellos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, porque no lo aceptaron. Entonces dice, he aquí, lo voy a decir como nosotros lo leemos espiritualmente, he aquí que Dios Padre, nosotros decimos Dios Padre, voy a explicar, porque ya no fue revelado la paternidad. En el Nuevo Testamento en ningún lugar Jesús, Yeshua, dijo Jehová. Él dice Padre. Por eso si una iglesia tiene el título Testigo de Jehová, eso caduca con Hechos capítulo 1, en donde dice él, ahora me seréis mis testigos. Entonces, ¿de quién somos testigos? De Cristo, en la gracia. En el Antiguo Testamento, de Jehová. He aquí que Dios Padre hizo oír los últimos, hasta el último de la tierra. Diga, acá donde estamos. Acá donde estamos. Decida la hija de Sión. ¿A quién dice hija de quién? De Sión. Bueno, acá no somos nosotros. ¿Qué significa Sión? Ahí entra el tema. ¿Qué significa Sión? Hay canciones con la palabra Sión. ¿Pero qué significa? Sión. Mire, la respuesta está en la misma escritura. Siempre la respuesta está en los mismos textos bíblicos. Dice la palabra así. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Entonces, decid a la hija de Sión es igual a Judá, Belén de Judá, que es igual a judíos. He aquí viene Yeshua, igual a, viene tu Salvador, igual a Yeshua. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Dice palabra obra. Y en Juan capítulo 14, versículo 12, léalo rápido, vamos a ir más rápido, amor, porque veo que se está durmiendo mi esposa. No, disculpe, no hay estoy nadie dormido del otro lado, ¿no? No, ya sé. Juan, me dijiste. Juan capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente forma, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque está hablando acá, he aquí su recompensa con él y delante de él sus obras. Diga conmigo, por eso el Señor, Por eso el Señor sanó a muchos. Sanó a muchos. O sea, todas las obras. Por eso en Juan 14 dice, crean por las obras. Y luego dice en Juan 14, 2, uno de mis textos preferidos, dice, De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. entonces, Señor, ¿a dónde tenías que volver? Al Padre. Y luego, ¿qué manda? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es la promesa? ¿Que haremos qué? Mayores obras. Que haremos obras. O sea, esta enseñanza es una obra de parte de Dios. Amén. Orar por un enfermo y que se sane es una obra por parte de Dios. Amén. Salvarlo de que no se vaya al infierno es una obra por parte de Dios. Amén. En Isaías 43, el versículo 6, quiero que vaya mi esposa, en Isaías capítulo 43, pero para ir ganando tiempo, sí vaya ahí, amor. Dice, Isaías capítulo 43, versículo 6 al 7, dice, diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos. ¿Qué cosa dice? ¿Traiga qué? Mis hijos. Y eso, ahí entramos nosotros. Y mis hijas
de los confines de la tierra. Ahí entremos nosotros. Yo estaba en Tucumán, por ejemplo. ¿Y ustedes dónde? ¿De dónde son ustedes, queridos hermanos? En versículo 7 lee mi esposa y dice, todos los llamados de mi nombre. ¿De quién? De mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y los hice. Y los hice. Efesios 1, versículo 4, dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Todos los llamados, y es una predica que está en YouTube, los llamados de Dios, se llama. Todos los llamados de mi nombre, dice acá. Llamados de mi nombre. Los llamados, diga conmigo, porque el que acepta, el que acepta al que tiene el nombre, sobre todo nombre, es salvo. Es salvo. Amén. Por eso todos los pastores le hacen citar Romanos capítulo 10, del 9 al 10, donde se hace la confesión de ese nombre. Todos los llamados de mi nombre, que es igual a Yeshua, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces en Apocalipsis capítulo, quiero que vayas, amor, a 1 de Juan capítulo 4, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo, dice. ¿Y qué dice acá? A todos los llamados de mi nombre. O sea, ¿qué está haciendo el Señor en este momento cuando estamos predicando? Diga, nos está llamando. No puedo mover mucho. Es un llamado que está teniendo. Es un llamado que está haciendo el Señor. Amén, queridos hermanos. Amén. Como lo llamó a Pablo, como lo buscó a todo. ¿En qué idioma nos habla el Señor? Y ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Cuál es la otra parte? Así como nos habla en hebreo, ¿cuál es la otra parte? Vamos a ver qué nos dice acá. 1 Juan capítulo 4, versículo 14 dice, y nosotros hemos visto, dice la palabra del Señor, y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Quiero que presten atención. Usted va a leer el 15 después. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? A Yeshua. Amén. Salvador del mundo. Claro. Amén. A Yeshua. Salvador del mundo. Amén. Amén. Bien. Entonces, cuando en Juan 3:16 dice, tal manera amó Dios al mundo, ¿quién amó al mundo? El mismo Salvador. Porque Amén. Dios es Él. Amén. Pero ya en Juan 17:9 dice, ya no oro por el mundo, sino por lo que he tomado del mundo. Y ahí entra ¿quién? Los llamados de mi nombre. Aquellos que se mantuvieron y le siguieron al Señor. Amén. En el versículo 15 termina diciendo, de 1 Juan 4, todo aquel que confiese y dice que Yeshua, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a ser salvo. Amén. Y ahí entra el Romanos capítulo 10, que lo vamos a hacer en la oración final. Ahora quiero que mi esposa vaya a Juan capítulo 4, en el versículo 41, quiere decir que vamos a volver ¿a dónde? Vamos a volver a Juan capítulo 4, en donde el Señor habíamos leído que le habló a la mujer samaritana, le había dicho que la salvación viene de los judíos. Esa mujer samaritana que tenía una mala vida, que Dios le manda, se va a hablarle a los samaritanos, y los samaritanos que no la querían mucho a esta mujer por su mala forma de vivir, él le había dicho que había visto al Mesías, al que hablaba las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hicieron? Por curiosidad o no lo sé, se fue todo el pueblo de los samaritanos, se fue a escuchar ¿a quién? A este hombre. ¿Quién es ese hombre? El Cristo. ¿Quién es Cristo? El ungido. Es Yeshua, es el Salvador, entonces, que se le había manifestado a esta mujer. Y termina diciendo en el versículo 41 al 42, si estás ahí. Creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está, miren esto. Y acá viene un tema que en algún momento voy a tener que hacer una enseñanza. Y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿La palabra de quién viene? Se diga, de Yeshua. De Yeshua. De Jesús. De Jesús. Y decían a la mujer, digan, la mujer. La mujer. Ahora digan así, queridos pastores. Queridos pastores. Que interpretan mal las escrituras. Que interpretan mal las escrituras. Nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres. Podemos traer un pueblo entero. Podemos traer un pueblo entero. A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Podemos anunciar las buenas nuevas. Podemos anunciar las buenas nuevas. No se sientan mal, queridas mujeres, ni se guíen de malas enseñanzas. El Espíritu de Dios es libertad. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Segundo de Corintios 3:17, queridos hermanos.
una mujer puede llevar la palabra de Dios y decirle a la persona que se arrepienten y que se acerquen a congregarse. Acá todos se acercaron a congregarse. ¿Qué dijo este pueblo? Le decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, por lo que tú nos enseñaste acerca del Mesías, del Cristo, porque nosotros mismos lo hemos oído, o sea, ahora lo están escuchando. Y sabemos que es verdaderamente Yeshua, porque la palabra Salvador, ¿qué significa? Yeshua. Este es verdaderamente el Salvador, o sea, Dios es el que salva, es el Salvador del mundo. El Cristo, el ungido, están reconociendo. Y una mujer. Las mujeres son usadas por Dios. Lo que no puede hacer una mujer en una congregación es faltar el respeto, levantar la mano y querer enseñar en medio de algo que ya se está enseñando. Es como que en este momento mi esposa quiera ponerse a hablar y yo, no, calle. Eso calle, porque acá yo he preparado la enseñanza. Pero no significa que ella no pueda hablarle a los demás de la palabra y enseñarles y traerlos, porque todo lo que estoy enseñando yo, ¿para qué? ¿Para que se lo guarden o para que lo enseñen? Para que lo enseñen. Y ahí entendemos porque en Mateo 5, versículo 13, versículo 14 y 15, dice que somos la luz del mundo y que no la podemos esconder. Entonces tenemos que llevar a Cristo, que es la luz, y llevar las enseñanzas, Amén. etcétera, etcétera. ¿Cuál es la consigna del día de hoy, Amén. queridos hermanos, para ir terminando, Sí. ya en la parte final? ¿En qué lengua nos habla el Señor cuando se manifiesta? Y hemos visto que al apóstol Pablo le habló en hebreo, pero vamos a ver la respuesta, cuáles son las otras lenguas. Está en Hechos capítulo 2. Habíamos leído Hechos capítulo 26 del 14 al 15 que dice, y habiendo caído nosotros en tierra, hay una voz que me hablaba en lengua hebrea. Y ahí entramos a concentrarnos en la palabra lengua. ¿Qué me decía? Él dijo que era Yeshua, él dijo, ¿por qué me sigues? Y acá viene el tema de las lenguas. En Hechos capítulo 2 también hay una falsa confusión por una mala enseñanza de interpretación. Muchos creen que en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo como lengua de fuego, hablaban en lenguas que no se entendían y que todos quedaban confundidos. Mire esto, si yo la miro a usted y yo le digo, yo no sé, póngale chan chin chon, chan chon, chan chin, chin chan chun, charan chin chan chan, wan chan chin, el chino eso. ¿Usted me entendió lo que le dije? No. Bien. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Hechos capítulo 2, esto es Pentecostés, versículos 6 al 7, y ahí entra el tema, iglesia llaman Pentecostés. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ahí nomás. Usted recién quedó confundida, ¿por qué? Porque no entendía. No entendí. Diga, la diferencia es La diferencia es que estos quedaron confusos Que estos Estos quedaron quedaban confusos. porque sí le entendían. Porque sí lo entendí. ¿Sabe qué significa? La palabra nos enseña en el contexto que había gente de todas las naciones. Y resulta que ellos eran de Nazaret. Había hebreos, de todos los hebreos y judíos. De Nazaret, en donde el Señor también se había criado, tenía la carpintería. Y estaban confundidos. Y dicen, ¿cómo puede ser que le escuchamos hablar en nuestra misma lengua? Diga, esto significa Esto significa que el bautismo del Espíritu Santo que el bautismo del Espíritu Santo era la promesa era la promesa de llevar la palabra de llevar la palabra a todas las naciones, a a todas todas las las naciones. naciones. para que todo entienda. Para que todo entienda. Entonces, ¿en qué lengua nos habla el Señor cuando se manifiesta a los elegidos? Diga conmigo, en todos los idiomas, En todos los idiomas. en todas las lenguas. En todas las lenguas. Amén. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, que se involucraban brujos dentro de la congregación, le termina diciendo que si alguno hablaba en una lengua desconocida, ya intérprete, sino que calle. ¿Por qué? Porque entraban a maldecir a las iglesias, eso pasa en este tiempo, en otras lenguas eran brujos. A mí me pasó y lo descubrí y lo exhorté y lo expulsé. ¿Entienden esto? Esto es delicado, pero créanme lo que le digo. Entonces, ¿qué termina diciendo la palabra del Señor acá en Hechos capítulo 2, versículo 2 al 7? Y hecho este estruendo, después de que se manifieste, empiezan a hablar todos los apóstoles individualmente, las lenguas de fuego, que eran idiomas que se le habían manifestado en ellos, empezaron a hablar, porque Pedro no sabía hablar en otro idioma, ninguno de los apóstoles. Porque cada uno de ellos le oímos, dice, ¿qué dice ahí? Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está, en su propia lengua. ¿Igual a qué? A idiomas. Y ahí se cumple Génesis capítulo 11. La torre, digan, la torre de La torre de Babel. Babel. ¿Dónde nacen los idiomas?
De la Diga, torre de en Génesis capítulo En 11, Génesis capítulo 11. cuando el Señor Cuando el Señor confundió todas las lenguas. confundió todas las Y lenguas. ahí, amén. Y ahí se hablaban, pero ahí se quedaban confundidos porque no se entendían. Pero dice que había una sola lengua en todo el mundo, universal. Y de ahí nacen los idiomas. Lean si quieren lo que son nuevos, Génesis capítulo 11, la torre de Babel, que significa confusión. Entonces acá todos estos estaban atónitos, y ¿qué más dice el versículo 7? Y maravillados. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ahí está. ¿Usted en dónde nació? En Argentina. Cada Argentina. Y si estaba ahí, y estaba Pedro hablando, Le iba a entender. ¿usted le iba a entender? Sí, Sí. porque te iba a hablar, cada uno español. te iba a hablar en la lengua. O sea, el Espíritu Santo hacía que cada uno hable. O sea, no es ese hablar que vemos ahí, que hay una mala costumbre por mala enseñanza. Porque en 1 Corintios 14, del 1 al 5, aclara que el que habla en una lengua diferente, que vendría a ser angelicales, porque también están las lenguas angelicales, Sí. que no tienen nada que ver con los idiomas, pero ahí dice el que habla no edifica a la iglesia porque habla con Dios y se edifica a sí mismo. Por lo tanto, yo no puedo hablar en una lengua que usted no entiende porque no puede ser edificada, no puede decir amén, dice Pablo. O sea, no puedo decir amén porque puede ser que te esté maldiciendo un brujo. Puede ser que entre un brujo a la iglesia y te está maldiciendo y vos crees que es así. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso escuchen las enseñanzas, lean 1 Corintios 14, ahora estoy viendo Hechos 2, versículos 6 al 7. Y acá está muy clarito. Y hecho este estruendo, o sea, cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios y se derrama la promesa, estaba la multitud y estaban confusos porque, dice, porque a cada uno le oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿acaso estos no son, ¿cuál es la palabra que utiliza ahí? Galileo. Galileos. Galileos significa arroyo. Galileo significa arroyo y significa Nazaret. Eso significa Galileo, ¿sí? Y acá viene la parte, para que no queden confundidos, la parte importante. Quiero que mi esposa vaya a Marcos capítulo 16, versículo 15. Mire esto, le pongo un ejemplo a usted. Y a la gente que está filmando. Acá están los apóstoles. Y el Señor les dice a sus apóstoles. Esto está escrito en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, y en Marcos capítulo 16, del 15 al 19. Pero en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice lo mismo que Mateo 28, 19, dice así. ¿Qué dice ahí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está. Y acá gente ¿de dónde había gente acá en Hechos capítulo 2? De muchos lugares. De todo el mundo, los dice. países Sí. limítrofes de ahí. De sí. todo el mundo ahí lo dice en el contexto. De todos lados había, con muchas lenguas, muchas estaban ahí. Dios aprovecha eso para... Pero ¿a dónde lo había mandado a los discípulos después de partir? Antes de partir el Señor, cuando muere y resucita, se tienen que partir. Los preparó y les dijo, vayan por dónde. Con las naciones. Bien, y que prediquen. El evangelio. Las buenas nuevas. Ahora hago una pregunta. Vos sos Pedro. ¿Sabés otro idioma aparte del que conoces del hebreo? Pedro no sabía solamente hebreo. Juan, ¿sabía otro idioma? Tomás, ¿sabía Juan, otro no, idioma? no, sabía en Mateo, hebreo. ¿sabía otro idioma? No. Entonces miren esto. Estoy yo acá. El Señor acaba de decir, vayan y predican a todas las naciones. Y yo soy, por ejemplo, yo soy Pedro. Te miro a vos que sos Juan y yo te digo, che Juan, ¿y cómo vamos a hacer si yo no sé idioma? ¿Cómo vamos a hacer que me entiendan si nos vamos a la Argentina, por ejemplo? ¿Cómo hacemos si nos vamos a otro país? ¿Cómo hacemos para que nos expliquen, para que nos entiendan los guaraní o los indios o Francia o portugués? ¿Cómo hacemos? Porque mandaban a que le digan que se arrepientan y que acepten a Yeshua como Señor y Salvador. Ahora, dígame usted un francés, por ejemplo, yo soy un francés, dígame que lo acepte al Señor como Señor y Salvador. A ver, dígame. Es que vous pouvez faire acepta a Yeshua. Y yo digo amén. Pero ¿y si yo no sé francés? No vas a entender. No voy a entender. Por lo tanto, no se puede arrepentir la persona. Ahora quiero que me diga en inglés. Yo aproveché porque sé que vos sabés algunos idiomas. Can you as you can acepta a Yeshua as your Savior? ¿Y qué? Yo sí. Digo, amén, porque entiendo el inglés. No sé, ¿querés decirme en otro idioma más?
No está bien, no quiero confundir a la gente. No, no, Con tanto idioma. igual estoy poniendo ejemplos. Lo que le estoy queriendo decir, hice una enseñanza que está en mi canal que se llama Lenguas que Edifican. Porque la lengua que te edifica es la que vos entiendes. Entonces, ¿en qué lengua nos habla el Señor a los elegidos? En este momento te está hablando en español. Porque Dios nos usa para hablar en español, es el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando la palabra de Dios para que entiendan los demás. Entonces, ¿qué están haciendo muchos pastores? Yo que más quisiera también, muchos pastores hoy que están en el otro nivel, que decir que tienen muchas cosas que no entran en detalle, están haciendo traducción de sus enseñanzas. Lo traducen en distintos idiomas. Que el Señor me ayude, que pueda yo cada enseñanza traducirla a muchos idiomas. Porque yo no sé muchos idiomas. Pero entonces el Señor no tan solo diga, entonces pastor, cuando usted hizo la consigna, ¿en qué lengua nos habla el Señor? ¿En qué lengua nos habla el Señor? Cuando se manifiesta, Cuando se manifiesta, ahora entendemos, ahora entendemos es que en todas las lenguas. en todas las lenguas. Porque el Señor usa Porque el Señor usa a todas las personas a todas las personas de todas las naciones, de todas las naciones, porque dijo, vayan por las naciones porque dijo, vayan por las y hagan naciones discípulos. y hagan Y discípulos. nosotros somos discípulos. Y nosotros Amén. Amén. Oh, sí, seguramente quedó claro, ¿no? Igualmente, Amén. si no queda claro, miren el video, que luego queda registrado las enseñanzas, queridos hermanos, que es de bendición y consolación. Amén. Para ir terminando, yo en este momento, espiritualmente, empiezo a orar por todos ustedes, queridos hermanos. Hoy la palabra del Señor nos habló, queridos hermanos, y nos va a seguir hablando siempre. Hoy nos dio una consigna muy hermosa que nos lleva a una enseñanza. ¿En qué lengua nos habla el Señor cuando se manifiesta a sus elegidos? Primeramente vemos que a Pablo le habló en hebreo, en la lengua del Señor, de donde él nació, en Belén de Judá. Pero todo solamente el Espíritu me dio para aclarar a los que vienen a mi ministerio y para que todos se queden tranquilos y puedan seguir diciendo Jesús, pero también pueden decir de hoy en adelante Yeshua. Dios no se molesta por eso, porque Él se manifiesta a todas las naciones. El título de la enseñanza es Yeshua Jesús, Dios el Salvador, para que quede claro. Él es nuestro Salvador, Yeshua, a quien conocemos como Jesús. Y el Señor me dio para terminar Juan capítulo 17, versículo 26, en donde la palabra de nuestro Señor nos lleva y nos guía a estas verdades espirituales para edificación. Y dice así la palabra en Juan 17, 26. Dijo Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, y se ha dado a conocer tu nombre. A mí me maravilló esta palabra. Y les he dado a conocer tu nombre. En el Éxodo 3, Él se manifestó a Moisés, le dijo, cuando me pregunte tu nombre, ¿qué diré? Él le dijo, yo soy el que soy, el gran yo soy, que indicaba posteriormente Yahweh, sin vocales, y Yeshua, el Salvador. Y se ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, habla del amor. Incluso ahí dice que si hablo cualquier tipo de lengua, idioma, incluso la angelical, no soy nada si no tengo amor. ¿Tenemos que predicar la palabra del Señor? Claro que sí. Pero no se tiene que ir acompañado del amor de nuestro Señor y Salvador hacia el prójimo. A veces el Señor fue muy duro al enseñar y al exhortar, incluso a Pedro le dijo, Satanás, apártate porque no ponen la mirada en los ojos del Señor. Y no es que no le amaba, sino que lo estaba exhortando para que se concentre más en el Señor. Y Él dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
Y eso se manifiesta acá, en esta enseñanza. Él está dando a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Por eso en el mismo Hechos 2, versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si por primera vez estás escuchando, querido hermano, hermana, tenés que confesar al Señor en tu corazón. Yo te invito en este momento que digas estas palabras conmigo para entrar a formar parte del reino de Dios. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento y reconozco que he pecado contra ti y acepto como mi Señor y Salvador a Yeshua, a Jesús. Lo acepto en mi corazón. Reconozco que tú, Padre Celestial, lo has levantado entre los muertos y así soy levantado en este día y seré levantado para vida eterna. Pongo todo en tus manos, guíame a toda verdad. Sé que todo lo demás llega por añadidura. Gracias, Señor, por haberte acercado a mí, por buscarme, porque yo también he puesto de mí para buscarte a ti, Señor. Y no es casualidad que esté escuchando estas palabras. Amén. Filipenses capítulo 2, del 8 al 10 dice: y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que vendría a ser Yeshua, el Salvador, Dios el que salva, que vendría a ser Jesús, a quien conocemos nosotros. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, que es Yeshua, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es que en Juan 16, 24, para los que son nuevos, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque te enseñaron a pedir mal. Le has pedido por intermedio de una esfinge, por intermedio de un medium, de los brujos, de los budas, por intermedio de hombres que ya murieron, como San Cayetano, como San Expedito, como el Gaucho Gil y toda la María en Coche. Ahora, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pidan desde ahora. Pidan en mi nombre y recibiréis, para que mi gozo sea cumplido, dice el Señor. Juan 14 también, del 13 al 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, les voy a conceder, dijo el Señor. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, a quien todos conocemos acá en Argentina y parte del mundo como Jesús. Te pido por cada oyente, por su salud. Te pido por sus finanzas, Padre. Te pido por esta radio, por cada uno de los ministerios que vienen acá a traer tu palabra. Bendícelos, protégelos, ayúdalos. Por todos los que están trabajando para ti, por aquellas ovejas que se acercan a ti, por cada ministerio, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Celestial, si hay problemas matrimoniales, que los restaure, ayúdalos, Señor. Gracias, Padre Celestial, tú eres amor y misericordia. Y nos invitas a formar el cuerpo y a estar en esa armonía. Que todos nosotros que estamos en esa comunión podamos enamorarnos de Él. Y cuando nos vamos a congregar, que nosotros nos vayamos a congregar porque tenemos ese gran amor, porque tenemos un nuevo amor, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Siempre nosotros estamos agradecidos por tu bendita palabra, por esa gran bendición que tú nos das. Recibimos, Padre Celestial, tu inmenso amor y tu gran misericordia. Por eso, queridos hermanos, cuando ustedes se congreguen, acérquense, pero con el pensamiento de que están enamorados de Él, que lo siguen a Él porque lo aman. Juan dijo en sus escritos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Tenemos ese nuevo amor, queridos hermanos. Y yo esta canción la voy a cantar nombrándolo al Señor de las dos formas, como Jesús y como Yeshua. Indica al Salvador. A Él le seguimos porque nos lleva al Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor.
Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Yeshua es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de qué, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Yeshua es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Amo su dulcísima respuesta cuando llamo, su voz tierno hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de qué, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Yeshua mi amor y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús es mi amor y más que amor, mi dulce paz. La paz os dejo, dijo el Señor. Yo les he dado a conocer tu nombre, porque tú me amaste, Señor, y nos amas. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros, compartiendo otra vez tu Espíritu Santo. Gracias por enamorarnos día a día, por haber dado la vida por nosotros. Tu nombre se resume en amor, se resume en ese amor, en esa salvación, siendo inmerecedores. Nosotros como gentiles tuvimos ese llamado y tenemos este nuevo amor. Por eso todos juntos vamos a declarar y te lo vamos a decir. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Yeshua mi amor y más que amor, mi dulce paz.
Jesús es mi amor y más que amor, mi dulce paz. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por estar con nosotros compartiendo este momento. Sabemos que tú estás trabajando, Señor. Yo le voy a pedir a mi querida esposa que nos ministre también con esta adoración. Gracias, Padre Celestial. Tú estás presente, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos jamás. Con corazones a ti rendidos, que no vacile jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Llénanos más, Señor, más como siempre lo haces, Señor, con tu inmensa plenitud, Señor. Gracias por seguir sanando, por seguirnos hablando, Señor. Gracias por estar siempre, Señor, a nuestro lado. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la hermosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos jamás. Gracias, Señor. No queremos separarnos, Señor, de ti. Queremos mantenernos así en tu presencia y seguir estando en ese nivel espiritual, en esa comunión espiritual que nuestro Señor y Salvador demanda absolutamente para todos, queridos hermanos. Amén. Gracias, Padre Celestial. Queridos hermanos,
Paz y bendecida vida para todos. Así de esta forma estuvimos compartiendo para la gente de YouTube y para toda la radio este programa titulado Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Noé, decimos también el director general de la radio, nuestro querido Manuel y Diego Benítez. Nos ha acompañado en la mesa de trabajo nuestra querida Esther. Gracias, Esther, por haber venido. Le decimos toda la audiencia, nuestro querido Flores, nuestra querida tía, nuestra querida Gaby, Blanca Rosa también. Ahora vamos a estar luego leyendo los mensajes de texto. Te vas a quedar en la sintonía. Nosotros nos vamos despidiendo de los canales de YouTube, que queda registrado. Queridos hermanos, como siempre, le agradecemos profundamente por estar compartiendo todos los martes de 10 a 13 horas a través de la radio. Queridos hermanos, queremos decirles que la palabra de nuestro Señor y Salvador siempre nos está guiando a toda verdad. Y estamos completamente contentos y agradecidos. Como siempre le decimos a todos vosotros, ¿están preparados para más? ¡Shalom! De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.